Querido oyente, antes que nada quiero serte honesto y decirte que para compartir esta historia contigo, quiero ser honesto y decir que he estado tomando, más que nada porque sentí que era la forma más honesta de poder contar esta historia en detalle y con la realidad que se merece. Comprendo perfectamente si decidís abandonar este relato mío, ya que en primer lugar no creo que sea una anécdota que te interesaría, pero finalmente lo voy a comentar. Soy estudiante de profesorado de inglés. Se me pidió viajar a Colonia del Sacramento para asistir a una clase presencial hoy. Y bien, el tema es que comienza así. Te voy a contar primero antes que nada, cómo termina la historia. Esta historia termina conmigo lagrimeando en un bus de regreso a Mercedes, a mi hogar, escuchando Spaghetti del Rock de Divididos, reflexionando y dándome cuenta de cosas de mí mismo. Así termina esta historia, que me interesaría que tuviera la paciencia de escucharme y seguir conmigo. Bien, se nos pidió que viajáramos al CERP de Colonia del Sacramento para una clase presencial de inglés. La profesora de esta materia ya hace días había sido un poco profesional. No nos estaba respondiendo a qué horarios teníamos que exactamente vernos ahí, si podíamos hacerlo de forma virtual, cosa que personalmente yo presenté una especie de queja que me parecía poco profesional que no nos estuviera respondiendo esas preguntas básicas. Bien. Cuando finalmente hoy llegó el momento de ir a Colonia, notamos, yo y mis compañeros, que la pronunciación del idioma inglés de esta profesora no era muy profesional, no era muy avanzado. Y tengo que confesar que yo y mis compañeros hicimos burla de eso. En los equipos de WhatsApp, en los equipos personales, hicimos eso. Nos estábamos burlando un poco de la calidad de su inglés. Más que nada, personalmente, por todo el esfuerzo que tuve que hacer económicamente para poder viajar a Colonia del Sacramento, al CERP, por unas 2 horas de clase. Pero muy bien. Llegamos al momento de la clase, con la profesora, los compañeros. Me estaba llevando bastante bien con los compañeros. Estábamos criticando a la profesora en forma cobarde por el grupo de WhatsApp. Pero llega este momento que es crucial. Tenemos que formar equipos. Yo estaba hasta ese momento muy seguro de mí mismo, estaba dando una presentación buena de mí misma, pensé que me llevaba bien con mis compañeros, pero llegó el momento de formar equipos, según la profesora. Y fue ahí donde comienza esto. Déjame fijarme un segundo en mis anotaciones de lo que te quiero compartir en esta historia.
Resulta que todos comenzaron a formar equipos entre ellos y yo me quedé solo. Y eso de la nada despertó una herida ancestral, una herida vieja, una herida que siempre va a estar sangrante en mí, que es ser el último elegido en un equipo, que nadie eligiera estar conmigo, quedarme solo. Por unos instantes puedo jurar que me transformé, que me convertí en aquel niño de los años 90 que siempre era el último en ser elegido en los equipos de fútbol. Ese niño pálido, solitario, introvertido. Es un sentimiento, fue un sentimiento que hace décadas no sentía. Y llegué a la conclusión que no importa cuántas experiencias logre en la vida, cuántos logros, cuántos títulos, amistades, relaciones, no importa lo que yo logré conseguir, en el fondo siempre voy a ser ese niño pálido y solitario que nadie quiere elegir para el equipo de fútbol. En el fondo siempre voy a hacer eso. Y en parte explica por qué siempre he sentido que por más que trate y ponga el mayor esfuerzo, nunca logro encajar en ningún equipo social. Todo sale de esa herida antigua de mi infancia, en la que siempre había alguien mejor para elegir, alguien más gracioso, alguien más atlético, y yo siempre era el último en ser elegido. Experimenté este día esa sensación que hace décadas no sentía. Muy bien. Luego llegó el final de la clase y la hora de volver a Mercedes, ¿no? De volver a mi hogar. Estuve por llamar a un taxi que ya me había llevado directamente hacia ese lugar, cobrándome un dineral bastante importante. Cuando estaba tratando de simplemente volver a casa. Entre otros disgustos de los que no vale la pena hablar en este video, otros disgustos con compañeros de clase, compañeros que antes creí que podía contar con ellos, pero terminé descubriendo que la verdad es que cada uno está por sí mismo y al final del día todos estamos solos en este campo de estudio. El tema es que yo estaba esperando solitariamente en la entrada del SERP de Colonia del Sacramento el taxi. Ya todos se habían marchado porque todos estaban volviendo a sus lugares, a sus hogares. Y yo estaba esperando un taxi. Había una desolación muy importante. Fue ahí que de la nada se acercó con una sonrisa amable y materna una persona. Y era esta profesora que yo había estado criticando e incluso nos habíamos estado burlando de su pronunciación del inglés durante clase. Y con una hermosa sonrisa amable
sin tener en verdad por qué hacerlo, la profesora me ofreció, en lugar de tomar un taxi, ella se ofreció a arrimarme en su vehículo, en su auto, a la terminal, en lugar de yo tener que estar, obviamente, pagando un robo por el taxi. Durante el viaje, con una tremenda calidez, me habló de su vida, sus gustos, su hijo, y me demostró una humanidad que hace tiempo no experimentaba. Le agradecí luego el gesto que tuvo conmigo. Él hizo saber que, a pesar de haberla criticado bastante al principio, aprecio muchísimo su forma de ser y el gesto que tuvo conmigo. Lo que quiero dejar en claro es que, más allá del nivel de profesionalismo o títulos que tenga una persona, yo lo que personalmente valoro más que nada es la inteligencia emocional de alguien. Y valoro inmensamente cuando una persona está abierta a conversar las diferencias que podamos llegar a tener, para poder lograr solucionar los problemas y los malentendidos que puedan llegar a surgir. Algo que es muy poco común. La gente no está muy abierta a arreglar los problemas hablando. La mayoría de la gente, la mayoría de los compañeros de clase, cuando surge un problema, se resienten y te sueltan como una papa caliente, sin ni siquiera conversar con vos y entender por qué cometiste ese error. En fin, me despedí de la profesora y resulta que cuando volví a Mercedes, a mi hogar, en el ómnibus, empezó a sonar esta canción de Divididos, Spaghetti del Rock, con una letra hermosa. Y entendí cómo es que uno a veces piensa que ya sabe todo sobre cómo es la gente y que cree que tiene todo entendido y que a uno nada lo puede llegar a sorprender. Pero la verdad es que nunca me hubiera imaginado que la profesora que horas antes y días antes yo había estado criticando bastante, fue la misma que de la nada se ofreció a ayudarme y a darme una mano en un momento en el que me sentía vulnerable y me encontraba completamente solo. Llegué a la realización, mientras escuchaba Spaghetti del Rock, de que la vida a uno nunca lo deja de sorprender. Llegué a la realización de que aunque creemos saber todo, nos podemos llegar a cruzar con algo tan simple como es un gesto desinteresado de amabilidad, que al final del día nos sorprende y nos termina demostrando que en verdad no sabemos nada de la gente. Con lágrimas en los ojos, mientras escuchaba la hermosa canción, la hermosa letra de Spaghetti del Rock, llegué a darme cuenta de que
Nunca hay que desestimar el tremendo impacto que puede llegar a tener un simple gesto de amabilidad, especialmente de gente que en algún momento criticaste o echaste abajo, lo que hace increíblemente sorprendente que te hayan dado una mano. Con lágrimas en los ojos mientras escuchaba esta canción, llegué a esa conclusión y quería compartirlo con ustedes.